revisando. Qué pena. Buenos días, Verónica. Buenos días, Inge. Ahí estamos recibiendo gente, ¿eh? Les pido un poquito de paciencia. Buenos días, Daniel. Buenos días, ingeniero. Oiga, baje la cámara. Eso. O póngase bien en posición usted. Sí, es que estaba revisando algo de la plataforma, por eso me acerqué un poco. Ok, está bien. Déjeme seguir aceptando gente, ¿eh? Le encargo, Elías, la cámara, por favor. Gracias, Elías. Buenos días, Luis López.
Buenos días a todos. Buenos días, Inge, ¿cómo nos dio? Buen día, Inge. Muy bien, Edgar. Ahí estamos esperando. Déjeme, ya son las 11:05, vamos a aceptar. Le encargo a Uriel a apagar su micrófono, por favor. Le cargo a José Santos la cámara, por favor. Le estamos esperando, Marcela. Esaí Villa, Irving Ríos, por favor. Entren ya. Bueno, vamos a empezar. Raúl Gómez, por favor, la cámara. Tiene un protector de pantalla, por favor, necesito la cámara. Gracias, Raúl. Bueno, vamos a continuar y les dije que el día de hoy íbamos a hacer problemas aplicando los conceptos que vimos en las clases anteriores. Entonces, hay un primer problema que voy a hacer, que es un problema que es de un intercambiador de calor de flujos transversales, para que lo puedan identificar ustedes. Es el problema 17 del libro de Holma. Entonces vamos a empezar con el problema 10.7 del libro de Holma. Entonces, este problema nos dice lo siguiente, se los voy a dictar por favor rápido, En un cambiador de calor de tubo con aletas de flujo transversal se emplean gases calientes de escape repito, se emplean gases calientes de escape para calentar 2.5 kilogramos por segundo de agua, la cual entra a 35 grados Celsius y sale a 85 grados Celsius.
Punto y seguido. Los gases de escape, abran un paréntesis, CP igual a 1.09 kilojoule sobre kilogramo grado Celsius. Cierren el paréntesis. Entran a 200 grados Celsius y salen a 93 grados Celsius. Punto y seguido. El coeficiente global del intercambiador es de 180. Watts sobre metro cuadrado grado Celsius. La pregunta que nos hacen es calcular el área del intercambiador. Entonces, se trata de un intercambiador de flujos transversales. Y cuando en el libro dicen tubo con aletas, nosotros vamos a decir que un tubo con aletas es de dos fluidos sin mezclar. Entonces ya tenemos lo que es el intercambiador. Luego nos dice que se usa para calentar agua. Entonces el fluido frío es agua que tiene un flujo másico de 2.5 kilogramos por segundo. De agua, tiene una temperatura de entrada de 35 grados Celsius y una temperatura de salida de 85 grados Celsius. Dice, por otro lado, hay gases de escape. Que tienen un CP igual a 1.09 kilojoule sobre kilogramo grado Celsius. Tiene una temperatura de entrada igual a 200 grados Celsius y una temperatura de salida igual a 93 grados Celsius. Nos dicen que el coeficiente global del intercambiador es igual a 180 watts sobre metro cuadrado grado Celsius. Nos piden calcular, inciso A, el área del intercambiador,
E inciso B, el flujo másico de gases de escape. Esto es nuestro problema. Este es el problema que tenemos que resolver. Para poder resolver ese problema, lo primero que tenemos que hacer es calcular cuál es el CP del agua. En primer lugar, los gases calientes es el fluido caliente. El fluido caliente son los gases de escape. El fluido frío es el agua. ¿Por qué? Porque esta entra a una temperatura más baja que lo que entra este. Esa es la razón para poder decir cuál es el fluido caliente y cuál es el fluido frío. Ahora sí, del apéndice para el agua, del apéndice A guión, déjenme decirles de cuál tabla estamos hablando. Del apéndice A-9. A-9 del libro de Holman. Es para agua. Vamos a tener una temperatura y un CP. La temperatura vamos a escoger la columna en grados Celsius y el CP en kilojoule sobre kilogramo grados Celsius. Entonces, para el agua, tenemos que hablar de una temperatura media del agua. Y es la temperatura de entrada más la temperatura de salida sobre 2. En este caso son 35 grados Celsius más 85 grados Celsius sobre 2 es igual a 120 a 60 grados Celsius. Entonces vamos a tener a la temperatura de 60 grados Celsius, el valor de CP es el único valor que es exacto la temperatura. Es 4.179. Kilojoule sobre kilogramo grado K. Entonces, realmente ya tenemos el valor del CP del agua y yo puedo decir cuánto calor está absorbiendo el agua cuando cambia de 35 a 85 grados. Es igual al flujo másico de agua por el CP del agua por la temperatura de salida. Bueno, aquí más que el agua es el fluido frío. El fluido frío. Temperatura de salida del fluido frío menos la temperatura de entrada del fluido frío. En este caso, el calor que está absorbiendo el fluido frío es 2.5 kilogramos por segundo, que es el flujo másico que tenemos acá, por el CP que determinamos en la tabla, 4.179, y lo pongo para no poner kilojoule, sino aquí poner joule.
ya lo multipliqué por 1000 sobre kilogramo grados Celsius por la temperatura de salida, 85 grados Celsius, menos la temperatura de entrada, 35 grados Celsius. Grados Celsius con grados Celsius, kilogramos con kilogramos, y un joule sobre segundo es igual a 1 watt. El calor que está ganando el fluido frío va a ser igual a Ingeniero, mande. creo que la temperatura de 60, ¿Qué tiene? no olvídelo, ya vi en que me equivoqué. Ah, bueno, ok, qué bueno, Marce. Sí, Entonces, ¿estoy bien? sí, ingeniero, está bien. Ah, bueno, sí, porque a lo mejor estaba el equivocado era yo, ¿eh? Ingeniero, es que Entonces en el creo libro de Holm, en en el el libro libro de de Holman el CP es Holman, diferente. ¿Cuánto le sale? 4.186 para 60 grados. El que usted puso es para 70 grados. Viendo los grados Fahrenheit y tenías que ver los grados Celsius, compa. En la segunda columna, no en la primera. La primera es de grados Fahrenheit, la segunda es de grados Celsius. Equivale a 140 grados Fahrenheit, ¿ya? Sí, de hecho, en eso es lo que yo me había equivocado, profe. Ah, bueno, Ya, ok. Ya está. Aquí me da 522,000. 522,375 watts. Entonces, este es el calor que pierde, que gana el fluido caliente. Pero sabemos que el calor que pasa por el intercambiador es igual al calor que absorbe el fluido frío, es igual al calor que pierde el fluido caliente, y en este caso va a ser a 522,375 watts. Entonces, si quiero conocer cuál es el flujo másico, el inciso B, ¿cuál es el flujo másico de gases? Y habíamos dicho que el fluido caliente son los gases de escape. Entonces aquí voy a decir que de la ecuación que el calor que pierde el fluido caliente es igual al flujo másico caliente por el Cp caliente por la temperatura de salida del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido caliente. Despejando, por lo tanto, el flujo másico caliente es igual al calor Q sobre el Cp caliente por la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de salida del fluido caliente. Entonces, ahora sí, sustituyendo, el flujo másico caliente es igual a el calor 522,375 watts sobre el Cp 1.09 que multiplica a 200 grados Celsius menos 93 grados Celsius. Aquí el 1.09, aquí en lugar de poner 1.09 como son kilojoules, pongo 1090 joule sobre kilogramo grados Celsius. Grados Celsius con grados Celsius. Y ahorita vemos de dónde salen los segundos. Entonces, aquí
vamos a tener que el watt es un joule por segundo, joule sobre segundo. Entonces, joule con joule se eliminan, kilogramos está en el denominador del denominador, pasa al numerador y aquí nos va a dar kilogramos por segundo. ¿Cuál es el flujo de gases? Pues lo tenemos que calcular nosotros. 522.375 entre 1090 entre 107 igual. Me da 4.48. Redondeado 2 decimales, 4.48 kilogramos por segundo. Entonces, el inciso B nos dice que el flujo másico de gases es igual a 4.48 kilogramos por segundo. Esto es ya el primer inciso. Ahora, para calcular el segundo inciso, el área, sabemos para el inciso A que el calor es igual a 1 por A por F por delta T logarítmica. Como se trata de un intercambiador de calor de flujos transversales, F no es, tenemos que calcularlo para determinar F. Entonces vamos a usar la figura. Y ahora de texto vamos a usar la figura diez del libro de Hall. Entonces, ¿qué nos da esta figura? Esta figura nos dice, tenemos una figura así, en donde tenemos una cuadrícula en los dos sentidos. Y nos dice que aquí tenemos la entrada de T1. Aquí tenemos la salida de T minúscula 2. Aquí vamos a tener la salida de T mayúscula 2. Y aquí tenemos la entrada de T minúscula 1. Miren, en este intercambiador, nosotros vamos a decir que T mayúscula es para el fluido caliente. Y T minúscula es para el fluido frío. De esta manera, nosotros vamos a tener la siguiente figura. Aquí tenemos el valor de F. Aquí vamos a tener el valor de P. Y aquí vamos a tener una serie de curvas que van desde 0. Aquí todos empiezan en 1.
Aquí el valor para nosotros es 1. Aquí es el valor, empieza en 0.5. Entonces 0.6, 0.7, 0.8, 0.9. Un poquito más de la. Entonces, este es 0.6, 0.7, 0.8 y 0.9. Ahí tenemos ya los valores. Y aquí abajo vamos a tener desde 0 hasta 1. Y esta es la figura. Y luego nos dice P es igual a, estoy encontrando los valores de P, T minúscula 2 menos T minúscula 1 sobre T mayúscula 1 menos T minúscula 1. Esto es lo que vale P. Ahí está puesto en la gráfica. Y R también está puesto en la gráfica. Es igual a, en el numerador, T1 menos T2. En el denominador, T2 menos T1. Entonces, ahora sí, voy a calcular P. P es igual a, vamos a decir, dijimos la entrada del fluido caliente es T mayúscula 1. Entonces, T minúscula 2 es la salida de los gases. Los gases salen a 93 grados Celsius. Menos T2 menos T1 entran a 35 grados Celsius. Perdón. No es cierto. A ver. Estoy en T2, es la salida de los gases calientes. Es 85 grados Celsius. Menos 35 grados Celsius. Sobre 200 grados Celsius. Menos T1. El fluido frío entra a 35 grados Celsius. Entonces, aquí nos da, las unidades se eliminan, nos da 50 en el numerador y nos da 165 en el denominador. ¿Cuánto nos da el valor final? Pues 50 entre 165. Profe, entonces, ¿la mayúscula es frío y minúscula es caliente o cómo No, se...? estoy hablando de P. La minúscula es frío. El fluido frío sale a 85 grados y entra a 35. T2 es la salida, T1 es la entrada. ¿Sí? Sí, o sea, pero por ejemplo, para otros casos, o sea, ¿la minúscula siempre va a ser caliente o cómo? Cuando se trata de este intercambiador de calor de flujos transversales, tenemos que ponerlo así. Ah, ok. ¿Sí? Ok. Sí. Ahora, aquí me da 0.303. Me da 0. Que es aproximadamente igual a 0.3. Entonces ya vamos a tener el valor. Ahora R es igual T mayúscula 2 es T mayúscula 1
son 200 grados Celsius menos 93 grados Celsius sobre 85 grados Celsius menos 35 grados Celsius. Arriba me da 107 grados Celsius sobre 50 grados Celsius. Eliminamos los grados Celsius y nos da aproximadamente igual a 2.01. ¿Sí? 107 entre 50. Dos puntos. 2.14. 2.14, ¿verdad? Era lo que me iba a decir. Sí. Ok. Ya está. Bueno, entonces, aquí vamos a tener que estas curvas, la primera es para 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.5, 2, 3 y 4. Así están las tablas. Nosotros vamos a entrar con 0.3 y la tabla de 2.1. 0.3 estaría aquí abajo. Nos vamos a ir hasta poquitito más abajo de la tabla y vamos a tener que aquí está el 2.1 y me da una eficiencia igual. Aquí no necesariamente tiene que ser ese valor. Está como 0.90 o 0.92, ¿no? 0.93, ¿no? A ver, porque la de 0.3 sí es la línea que va ahí abajo. 0.3 y se intersecta con 2. 0.93. Aquí me da que la eficiencia, por lo tanto, la eficiencia es igual a 0.93. Déjenme lo pongo acá abajo porque ahí ya no alcanzó a quedar bien. La eficiencia, perdón, F, porque ese es el valor que tenemos, 0.9. ¿Estamos de acuerdo? Sí les da más o menos ese valor. De perdida contesten sí o no. Sí, profe. Bueno, ya que tenemos esto, voy a borrar esta parte. Marcela, ¿le puedes sacar una foto al pizarrón? Listo, profe. Ok, entonces voy a borrar esta, con esta partecita de aquí ya me alcanza, ¿eh? Aquí así. Y vamos a tener que si despejo de esta ecuación el área, despejando el área, tenemos que el área va a ser igual al calor Q sobre UF, la diferencia de temperatura media logarítmica.
Entonces tengo que calcular cuánto vale la diferencia de temperatura media logarítmica. Y me dice que para cualquier geometría use el de la diferencia de temperatura media logarítmica que corresponde a el flujos opuestos, doble tubo flujos opuestos. Es TC2 menos TF2 menos TC1 menos TF1 dividido entre el logaritmo natural de TC2 menos TF2 sobre TC1 menos TF1. Aquí nos dice que para esta T, la temperatura de entrada del fluido caliente es igual a TC1. La temperatura de salida del fluido caliente es igual a TC2. La temperatura de entrada del fluido frío es igual a TF2. Y por último, la temperatura de salida del fluido frío es TF1. Y aquí, si quieren, podemos poner ya las temperaturas. Aquí va a ser 200 grados Celsius. Aquí va a ser 93 grados Celsius. Aquí va a ser la temperatura de entrada del fluido frío es 35 grados Celsius y la temperatura de salida es 85 grados Celsius. Entonces, sustituyendo en la ecuación la diferencia de temperatura media logarítmica es igual a TC2 93 grados Celsius menos TF2 es menos 35 grados Celsius menos TC1 200 grados Celsius menos TF1 que es 85 grados Celsius dividido entre el logaritmo natural de 93 grados Celsius menos 35 grados Celsius dividido entre 200 grados Celsius menos 85 grados Celsius. Entonces, aquí nos va a quedar 93 menos 35 serían 58 menos 115 ya me va a dar negativo entre el logaritmo natural de 58 grados Celsius sobre 115 grados Celsius. Aquí grados Celsius y grados Celsius se eliminan y nos da 58 menos 115 entre el logaritmo natural. Voy a empezar con 58. 115 igual. Sacamos el logaritmo natural. Invertimos. Por un paréntesis. A 83.27 les da. Sí, profe. 83.27 grados Celsius. Ahora sí, ya sustituyo y el área es igual a 522.375 watts
dividido entre U, que son 180 watts sobre metro cuadrado, grados Celsius, multiplicado por 0.93 y multiplicado por 83.27 grados Celsius. Grados Celsius con grados Celsius se eliminan, watt con watt se eliminan y nos queda metros cuadrados en el denominador del denominador. Entonces, me da 37.47. Ok, gracias. Eso quiere decir que andamos bien. El área es igual a 37.47 metros cuadrados. Ahí está el problema totalmente resuelto. Y seguimos todos los pasos para la solución del problema. Voy a borrar lo que está de este lado para que ya nada más se le saque una foto a lo que nos faltó. Dejé la redacción del problema igual y nada más este es el complemento para terminar. ¿Quieres sacarle una foto, por favor, Marcelo? Listo, profe. Bueno, entonces, ya que tenemos esto, les voy a dejar de tarea un problema más sencillo. Y es más sencillo porque no hay que calcular F. En la ecuación F vale 1. Y les voy a encargar de tarea el problema 10. Es de un intercambiador de calor de flujo, de flujos transversales. Entonces, perdón, de doble tubería. Es el problema 1022 del libro de Holman. Es para mañana, ¿sí? Este problema es para mañana. Y ya sabemos que F, por ser doble tubo, va a ser igual a 1. Entonces va a ser más fácil la solución. Ok, ya no hay que calcular F, sino ya tenemos el valor de F. Profe, Dígame, ¿me podría decir qué es cada término de la fórmula de delta T? ¿qué Es que no está al alcanza a final ver. de aquí? Sí, es que no se alcanza a ver qué es cada temperatura. F1. Ahí se le hace mejor. Sí, gracias. Ok. Es que es la lente, Inge, se ve todo borroso. A ver, déjame ver. ¿Ya? Sí, gracias, Inge. Ok.
Inge, ¿por qué se utilizó la tabla 10-10? Por ser un intercambiador de calor de flujos transversales, y como nos dice que es un tubo con aletas, los tubos con aletas son dos fluidos sin mezclar. Por esa razón. Si Profe. hubiera dicho un intercambiador de calor de flujos transversales, el tubo, y no se pone con aletas, es un solo tubo, entonces es un fluido mezclado y otro sin mezclar. Entonces, básicamente, el problema nos dice qué tipo de tabla vamos a usar. Intercambiador, sí, ¿qué tipo de intercambiador se está usando? Muy bien. Profe, ¿y por qué el calor del fluido frío y el calor del fluido caliente es igual? Pues porque estamos usando los principios de la física clásica. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, el calor que pierde el fluido caliente solamente lo puede ganar el fluido frío. ¿Sí? Y esa es la razón. Ok, sí, gracias, profe. Como F2 a la temperatura de entrada del fluido frío. ¿Eso es porque es en sentidos opuestos o cómo está eso? Mire, cuando nosotros hablamos de esta ecuación de delta T logarítmica, estamos hablando de intercambiadores de calor de doble tubo con flujos opuestos. Por eso son estas temperaturas así. Ok, gracias, profe. No, por nada. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, Inge. Bueno, entonces dejamos el problema de tarea para mañana. Mañana resuelvo rápidamente ese problema y luego nos vamos a trabajar con lo que se llama el método NUT. Y vamos a trabajar a hacer problemas el jueves y el viernes, el miércoles y el jueves. Y el viernes es el examen. Muy bien, profe. Ok, gracias, nos vemos mañana. Vale, Inge, hasta mañana. Bien, Inge. Gracias, Inge. Hasta mañana.